Padre Santo, la honra y la gloria, porque tu nombre, oh Señor, victoria es mi Dios. Padre, tu palabra dice que ante ti se doblará toda rodilla y toda boca confesará que tú eres Señor. Y te damos gracias, Padre mío, porque, oh Padre mío, a través de tu glorioso y precioso Hijo Cristo Jesús, el cual, oh mi Dios, fue obediente a ti, Señor, y fue obediente hasta la cruz y murió en la cruz. Fue puesto en la tumba y al tercer día, mi Dios, resucitó y ascendió a tu gloria y se sentó a tu diestra. Y desde ahí, oh Padre Santo, ahora intercede por cada uno de nosotros, Padre mío, mirando hacia acá, hacia la tierra, entendiendo, oh mi Dios, que nosotros, tus hijos, te necesitamos a Jesús y sabemos que Él nos ha dado la victoria cuando Él venció en la cruz del Calvario. Y cuando Él venció la muerte al salir de la tumba. Y ahora nosotros, Padre mío, tenemos esa esperanza de que también nosotros venceremos porque somos, mi Dios, lavados, redimidos con su preciosa sangre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora háblanos en tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Feliz día de resurrección. Yo voy a decir, ok, escuchen, yo voy a decir, Él vive y ustedes van a repetir, y porque Él vive, nosotros viviremos. ¿Listos? Él vive. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque Él vive, nosotros viviremos. Gloria a Dios, hermanos, el día de hoy vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 28, de los versículos 1 al 15. El tema de hoy es el gran descubrimiento. El gran descubrimiento. Antes de entrar en el tema, con mucho dolor en mi corazón, no sé si ya se habrán enterado de la noticia que este día se ha dado y se celebra literalmente en la Casa Blanca de los Estados Unidos. El día de hoy se ha declarado el Día de los Transgenders en los Estados Unidos. O sea, de los transvestis o como le llaman, no sé qué sean. Transgénero. Okay, bueno, transgénero. El día de hoy se ha declarado como el Día del Transgénero en la Casa Blanca de los Estados Unidos por el presidente Joe Biden específicamente. Podemos ver literalmente, hermanos, a dónde va nuestra nación. Podemos ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y debería de movernos a nosotros para entender que nuestro Redentor, Cristo Jesús, viene y viene pronto por nosotros, la iglesia. Así es de que hoy día, un día tan especial, el día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, este hombre viene y declara el día del transgénero aquí en esta nación. Wow, qué cosa, ¿no? Increíble, pero igual no nos sorprende porque sabemos, hermanos, que todas estas cosas han de ocurrir antes que la venida del Hijo del Hombre, antes que la venida de Cristo Jesús sea acá en esta tierra. Amén. Bueno, continuando con el tema, para los discípulos de Jesús el viernes fue el fin de toda su esperanza. Para ellos, cuando miraron a Jesús clavado a la cruz, cuando le miraron entregar su espíritu, doblar su rostro y mirarle muerto, dijeron ellos, se acabó todo. Se acabó la esperanza nuestra, la esperanza que teníamos nosotros. En el libro de Mateo capítulo 27 encontramos en el versículo 57 que cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro.
María Magdalena y la otra María fueron testigos oculares de la sepultura de Jesús. Fueron testigos oculares de literalmente cómo es que Jesús fue puesto en la tumba. Para los discípulos de Jesús, Jesús era todo. Era la esperanza de Israel. Jesús era el Salvador, el cual habría de venir y les liberaría a ellos de la opresión de sus enemigos. Jesús era el que hacía milagros. Jesús era el que convirtió el agua en vino. Jesús es el que resucitó a los muertos. Jesús es el que levantó a los muertos. Jesús es el que también limpió a los que estaban leprosos, a los que estaban endemoniados, dio libertad, y a aquellas personas enfermas sanó con el toque de su mano. Ellos estaban sumamente emocionados. Decían ellos, finalmente llegó la salvación de Israel. Finalmente, tanto hemos estado esperando, han sido años de espera y finalmente le podemos ver en el medio nuestro. Podemos ver multiplicar los panes y los peces, alimentar a 5,000, a 3,000 y hablar a ellos como quien tiene autoridad, como nadie jamás les había hablado a ellos. Muchos de ellos se habían sentado delante de los grandes maestros de las Escrituras y les habían escuchado hablar. Mas las palabras de los maestros no les convencieron a ellos tanto como les convencieron las palabras de Jesús. Y cuando las palabras de Jesús salían de sus labios, la gente se quedaba anonadada con la boca abierta y los ojos abiertos. Decían, wow, qué manera de enseñar, qué manera de ministrar, hablarnos de la gloria y el poder de Dios. Pero cuando Jesús fue puesto en la cruz, es como un globo que está inflado, le pinchas y se explota y sale todo el aire. Así quedaron ellos todos, tristes. Algo que encontramos también en el libro de Mateo 27 es que no solamente los discípulos de Jesús estaban conmovidos por lo que había pasado, sino que los líderes religiosos estaban preocupados por las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos mismos en el versículo 62 del capítulo 27 dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Después de 3 días resucitaré. O sea, para ellos, aunque le habían dado muerte, aunque le habían quitado la vida, les preocupaba la idea de que realmente fuese a resucitar. Y le dicen en el versículo 64, dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Qué triste ver cómo, hermanos, la religión del hombre cega el entendimiento del hombre. Los discípulos de Jesús no entendieron el mensaje de Jesús cuando Jesús les dijo a ellos, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, dice, en manos de los líderes religiosos. Pero al 3er día, dice, voy a resucitar. Los discípulos de Jesús no entendieron el mensaje de Jesús, mas estos hombres sí lo entendieron. Y lo entendieron de tal manera que dijeron, asegurémonos que ese sepulcro está seguro para que nada ni nadie vaya a interferir en él, en que alguien vaya a venir y vaya a robar el cuerpo de Jesús. Vaya a robar el cuerpo de Jesús. Pero a nosotros, hermanos, el día de hoy nos parece increíble el hecho de que los discípulos de Jesús no entendieron.
¿Por qué? Porque en Marcos 9:31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. En el libro de Lucas 9:22 diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En Mateo 16:21 después dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, dice, y resucitar al tercer día. O sea, no fue una, no fueron dos, no fueron tres, fueron varias veces que Jesús les dijo a ellos, hey, entiendan que el plan del Padre para mí es morir en esa tierra para que con mi sangre yo pague por vuestros pecados, para que ustedes puedan tener nuevamente una relación íntima y personal con Dios. Ese es el plan de Dios. Y se los descifró a ellos, se los pintó, se los ilustró. Les dijo a ellos una y otra vez el plan de Dios, las cosas que iban a ocurrir, para que a ninguno de ellos les tomase por sorpresa. Y tristemente, hermanos, va a llegar el día en el cual el Señor Jesús regrese por su iglesia. Y muchos se van a quedar atrás porque no entendieron el plan de Dios. No entendieron el plan de Dios. Estos hombres, si hubiesen entendido el plan de Dios, hubiesen estado ellos diciendo, ni modo, sabemos que esto iba a pasar, pero vayamos y esperemos con ansia el tercer día para ver cuando el Señor resucite. Mas no hicieron eso, fueron y se escondieron porque tenían miedo de los líderes religiosos. Lo que nos lleva al primer punto de este día, el descubrimiento de las Marías. El descubrimiento de las Marías. En el versículo 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La determinación de estas mujeres es de admirarse, hermanos. Es de admirarse. Fueron las últimas mujeres el día en el cual Jesús fue puesto en la tumba. Y ellas ahora son las primeras. ¿En qué? Son las primeras en ir nuevamente. ¿A dónde? Al sepulcro. El día de hoy para nosotros lo podemos ilustrar como cuando una persona, un ser querido nuestro muere. Vamos, digamos, el día lunes. Y el día sábado nosotros vamos al cementerio a ponerle flores. ¿A qué? Ponerle flores a su tumba. Pero para ellas, ¿qué? Para ellas era más que ponerle flores a su tumba. Porque Marcos, capítulo 16, versículo 1, dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. O sea, ellas querían ir al sepulcro, a desenredar el cuerpo de Jesús de las mantas blancas que usó José de Arimatea para envolver el cuerpo de Jesús y entonces llenarle, o sea, saturar el cuerpo de Jesús de pies a cabeza con especias aromáticas para de esa manera parar el hedor que sale del cuerpo cuando entra en descomposición. Una forma de decir, Señor, estamos agradecidos por lo que hiciste por nosotros en vida, ahora en muerte te queremos dar lo mejor de lo mejor. Y ellas vinieron a la tumba pensando que Jesús estaba muerto. Vinieron preparadas para ungir el cuerpo de Jesús. Y aunque caminaron con Jesús, tampoco ellas recordaron las palabras de Jesús. Tampoco ellas recordaron que Jesús les dijo a ellas que al tercer día Él resucitaría. Pero entiende algo, hermano, hermana. Lo que podemos ver en este versículo 1 que acabamos de leer es el hecho de que
estas mujeres querían honrar a Jesús a lo máximo de lo máximo. Es un ejemplo para nosotros, sus discípulos, sus siervos de Jesús. Que diario, todos los días, querramos honrar a Jesús a lo máximo, con lo mejor de nuestras vidas, con lo mejor de nuestro servicio, con lo mejor de nuestros pensamientos e intenciones hacia los demás en el nombre de Jesús. Lo que nos lleva al versículo 2. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 ellas fueron ¿a dónde? Van a ir al sepulcro. En el versículo 2 dice: hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Blanco como la nieve. Algo interesante de notar en este versículo, hermanos, es que a la hora de la muerte de Jesús, nos dice la Escritura, en Mateo capítulo 27, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra, ¿qué? La tierra tembló y las rocas se partieron. Qué testimonio más glorioso de parte de Dios. La tierra tembló a la muerte y vuelve a temblar a la resurrección de Cristo Jesús. Mostrando absoluta autoridad sobre los elementos, mostrando absoluta autoridad sobre todas las cosas y dando a conocer al mundo conocido de aquellos entonces los eventos tan importantes y especiales que estaban ocurriendo en ese lugar, en ese momento. En Marcos 6:13, regresando a estas mujeres que iban ¿a dónde? Iban al sepulcro. Marcos 6:3 nos dice: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Dirás tú: oh, wow, qué problema más grande tenían estas dos mujeres. Para empezar, tenían la guardia cuidando el sepulcro. Segundo, eran mujeres, no tenían la fuerza que tienen los hombres. Aparte de ello, de acuerdo a las estadísticas, se cree que la piedra que pusieron en la entrada de la tumba pesaba entre 1.5 a 2 toneladas. Si no hubiese sido fácil rodar esa piedra. Ahora, entiende bien lo que está ocurriendo acá en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la preocupación de ellas era: ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos va a dar acceso al cuerpo del Maestro? ¿Cómo vamos a poder entrar a ungir su cuerpo? Esa era la preocupación de ellas. Mas Dios escuchó las palabras de ellas y les envió a un ángel. Porque la Escritura dice: porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre de ella. Lo interesante del caso es lo siguiente: la piedra no fue movida para que las mujeres entraran a ungir el cuerpo de Cristo, ni para que Cristo saliera de la tumba. Fue removida como testimonio de que Jesús había resucitado. Como testimonio. Jesús no necesitaba, hermanos, que la piedra fuese quitada para salir de la tumba. Porque una vez resucitado, podemos ver que su cuerpo no era un cuerpo como el cuerpo nuestro, con limitaciones. Su cuerpo era un cuerpo glorificado. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19, miren lo que ocurre acá.
En Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Te darás cuenta que en este versículo la palabra de Dios nos dice que las puertas estaban herméticamente cerradas por miedo a los líderes religiosos. Por miedo a los judíos. Ahora, ¿detuvo eso a Jesús de entrar a la puerta? De entrar al cuarto donde ellos estaban reunidos. Por supuesto que no. Entró él ahí y de la misma manera que entró, pudo haber salido también de la tumba. Por ello, podemos entender que mientras Jesús vivía en su cuerpo humano, estaba sujeto a los elementos terrestres. O sea, tenía que actuar como nosotros, vivir como nosotros. Tenía las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Podemos entenderlo claramente por los milagros, maravillas y prodigios hechos por Jesús, que era sin duda 100% Dios, pero de igual forma era 100% hombre. 100% hombre. Así es de que al entrar el Espíritu nuevamente en el cuerpo de carne y hueso, automáticamente el cuerpo de Jesús es glorificado para gloria de Dios. Y vino entonces y se presentó a aquellos para que mirasen el futuro que nos espera a nosotros. Algo más que podemos ver acá es Mateo. Nos describe el aspecto del ángel. El aspecto del ángel dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como ¿qué? Como la nieve. Se nos describe el aspecto del ángel. ¿Has mirado un relámpago? ¿Has mirado cuando cae un relámpago? Yo he estado, hermanos, a pie, a distancia de 4 o 5 metros de los relámpagos. Y es una luz cegadora, es una luz que cuando cae ese relámpago te ciega, te ciega. Es tan intensa la luz que radea de esos relámpagos que no puedes mirar hacia ese relámpago. Y ese era el aspecto de ¿quién? El aspecto del ángel. Y sus vestiduras eran blancas como la nieve. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, veamos el versículo 4. En el versículo 4 dice, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Aunque eran soldados, hombres de guerra que estaban acostumbrados a ver cosas terribles en el campo de la batalla, cuando miraron esta revelación divina, la gloria del ángel, la luz del ángel, el aspecto del ángel, ellos no pudieron actuar, no pudieron hacer absolutamente nada. Les entró una parálisis total en sus cuerpos. Una parálisis total. El día de hoy tenemos nosotros en los Estados Unidos, en el ejército de los Estados Unidos, a los que le llamamos los Navy SEALs. Navy SEALs. Estos hombres reciben un entrenamiento increíble, pero muy fuerte. Y esos hombres están acostumbrados, hermanos, están acostumbrados a todo, al dolor, están acostumbrados al frío, al calor, tienen una agilidad, un movimiento, un pensamiento, o sea, son personas sumamente entrenadas e increíblemente eficientes en su labor que se les asigna a ellos. Pero entiende algo, no hay entrenamiento humano que te prepare para una revelación divina. No hay entrenamiento. Si en estos momentos todos nosotros tuviésemos aquí en este lugar una aparición del Señor Jesús, todos nosotros nos quedaríamos paralizados así. Hay quienes dicen, yo diría, Señor, bienvenido. No, estoy seguro que no lo dirías. ¿Por qué? Porque te quedarías así como, wow. Todos nosotros nos quedaríamos de esa manera. Mirar la gloria.
Mirad la magnificencia, la luz que radea del rostro del Señor. De la misma manera que radiaba esa luz del rostro de los ángeles. Por ello, temblaron ellos de miedo y quedaron completamente paralizados. Ahora, el concepto del hombre, hermano, respecto a el ángel, literalmente es un concepto completamente equivocado. ¿Por qué? Porque el ángel no vino a la tierra a vengar la muerte de Jesús. El ángel vino a la tierra vino a la tierra como mensajero, traer mensaje de esperanza a aquellos que estaban esperando ver de Jesús o saber de Jesús. El punto 2 es la revelación del gran descubrimiento. En el punto 2 encontramos la revelación del gran descubrimiento, Mateo 5, 6 y 7. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Podemos ver que el propósito del ángel, hermanos, era traer 4 mensajes. 4 mensajes. El primero está en el versículo 5, donde dice ellos: no temáis. Es el primer mensaje que les dice a ellos: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. La realidad de la resurrección trae gozo y no temor. El temor, hermanos, es el arma más poderosa que usa el diablo, y es la cual usa para paralizar la mente y el corazón del hombre. Por ello el ángel les dice a estas mujeres: no temáis, no temáis. Yo sé a quién ustedes han venido a buscar. Han venido a buscar a Jesús, el que fue crucificado. Al que fue crucificado. El segundo mensaje que les traía a ellas era él: no está aquí, en el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo que iba a resucitar. Jesús les dijo a ellos que iba a resucitar en Mateo 16, 21. Les dijo a ellos que iba a resucitar en Mateo 20, 19. Les dijo a ellos que iba a resucitar en Mateo 26, 32. Y Jesús muchas veces les habló a ellos y les dijo: no os amedrentéis, no pierdan el tiempo dudando de la gloria y el poder de Dios. Yo voy a resucitar. Solamente crean mis palabras, créanlas y vívanlas para que puedan ver la gloria de Dios. Hermanos, la resurrección no es solamente vivir de nuevo. ¿Entiende? La resurrección no es solamente vivir de nuevo, es vivir de nuevo en un cuerpo nuevo. En un cuerpo nuevo. Nuevo, basado en nuestro viejo cuerpo, perfectamente adecuado para la eternidad. Quiere decir que mi cuerpo va a ser restaurado. Va a ser restaurado. Tu cuerpo va a ser restaurado. Restaurado quiere decir volverlo al estado original cuando fue creado. Si vamos a las Escrituras y miramos en el libro de Génesis y miramos en el principio, que cuando Dios formó al hombre, le formó perfecto. Le formó perfecto. Y no solamente le formó perfecto, sino que sopló aliento de vida en su nariz. O sea, que puso su espíritu en él. Puso su espíritu en él. Y lo que
Lo que significa la resurrección, hermanos, es que nuestro cuerpo va a regresar al estado original en el cual el Padre nos formó para que existiésemos y le trajésemos gloria y honra a Él. Así es de que hay esperanza. Si te duelen las rodillas, aguántate. Ya viene el día en el cual el Señor te va a dar un cuerpo nuevo. Ya los demás síntomas no te los describo, ya tú lo sabes. Pero igual tenemos que esperanza en el Señor, hermanos. Tenemos esperanza. En la Escritura tenemos varios ejemplos de personas que volvieron a la vida, pero que volvieron a morir. Volvieron a la vida, más volvieron ¿a qué? A morir. En Primera de Reyes encontramos a Elías haciendo un milagro. Primera de Reyes 17:22 dice: Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Pero qué? Pero, ¿sabes qué? Ese niño, cuando creció, murió. En Segunda de Reyes 4:32 dice: venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos suyas. Así se tendió sobre el cuerpo y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego, se paseó por la casa una y otra vez y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. O sea, volvió a vivir, pero eventualmente murió. En Juan 11:43, hablando de Lázaro, dice: habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Pero igual, cuando vamos a las Sagradas Escrituras y vemos el complot para matar a Jesús, vemos el complot para quitar la vida a Lázaro también. O sea, Lázaro eventualmente tuvo que morir físicamente. Tuvo que morir físicamente para un día, no muy lejano, iglesia, no muy lejano, te lo aseguro, va a volver ¿a qué? A resucitar de entre los muertos. Pero cada uno de estos eventos son importantes. El tercer mensaje que el ángel vino a traer a las mujeres, donde dice, nos lo describe en el versículo 6, donde dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Las mujeres perdieron. Las mujeres pudieron ver la evidencia, hermanos, de que la tumba estaba vacía. De que la tumba estaba vacía. Y entonces podemos entender nosotros que esto es lo que marca la diferencia entre nuestra creencia y la creencia de otras religiones. Aunque lo nuestro no es considerado religión. Lo nuestro, hermanos, es considerado una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Lo nuestro es una relación que está basada en los hechos, en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, para traer a nosotros vida eterna y darnos a nosotros la esperanza de que un día también nosotros resucitaremos y estaremos con el Señor. El cuarto mensaje que miramos que el ángel vino a traer a las mujeres, les dice a ellas: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y he aquí, os lo he dicho. Tuvieron el encargo de esparcir el gozo de la resurrección. Pudiéramos decirlo que fueron las primeras evangelistas. Las primeras que fueron a llevar las buenas nuevas de salvación. El hecho de que el Hijo de Dios Jesús había resucitado. De la misma manera, hermanos, el día de hoy también nosotros tenemos la responsabilidad de ¿qué?
de compartir, de decir a las personas que Jesús no está en una tumba. Jesús resucitó al tercer día, ascendió a la gloria del Padre y está sentado a su diestra. Y desde ahí intercede por cada uno de nosotros. El Señor me ha dado el privilegio y la bendición de estar en Israel 3 veces. Y esas 3 veces he ido a visitar la tumba. ¿Y sabes qué? Está vacía. Está vacía. No hay nada ahí en esa tumba. Está vacía. Está vacía. Hay 2 lugares que la tradición cuenta acerca de donde Jesús pudo haber sido sepultado. Y los 2 lugares están vacíos. Están vacíos. Está el de la iglesia tradicional y está el de los evangélicos. El lugar de los evangélicos está vacío. El lugar de la iglesia tradicional está vacío también. No está Jesús en ese lugar. Por ello, todo lo dicho por Jesús respecto a su resurrección, hermanos, fue cumplido al pie de la letra. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es lo que nos dice el Señor en su palabra, lo que nos lleva al tercer punto de este estudio. El tercer punto de este estudio es la noticia del gran descubrimiento. La noticia del gran descubrimiento. En los versículos anteriores encontramos al ángel comisionando a las mujeres, diciéndoles a ellas: id y decir a los discípulos de Jesús que Jesús ha resucitado y va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Esa fue la comisión, esa fue la encomienda que ellas recibieron. En el versículo 8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Una de las cosas que vemos que a Dios le agrada es la obediencia, iglesia. Es la obediencia. Esas mujeres, cuando escucharon la encomienda dada a ellas por el ángel, no dudaron ni un segundo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos de Jesús. Pero en el camino, hermanos, tuvieron un encuentro íntimo y personal con Jesús. Un encuentro íntimo y personal con Jesús. De acuerdo a lo que podemos entender acá, y lo que podemos ver aquí es lo siguiente. Cuando nosotros somos hermanos comisionados o enviados con un mensaje personal, íntimo para alguien en particular, tenemos que obedecer al Señor. Porque yo te aseguro que en el camino a hacer la encomienda, la cual se te ha encomendado, el Señor te va a encontrar. De la misma manera que se encontró con estas mujeres. Así es de que, iglesia, la obediencia a la voz de Dios es lo que Él busca de todos nosotros. Ellas obedecieron, no les importó nada, sino que fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Tenían ellas temor? Por supuesto que tenían temor. Acababan de tener una revelación angelical. Acababan de mirar un ángel tan brillante como el relámpago. Acababan de mirar a un ángel con vestiduras blancas como la lana, o sea, como la nieve. Y ellas dijeron: hey, wow, Dios nos ha mostrado algo divino, que debemos obedecer a la voz del Señor. Lo que nos lleva al versículo 10. Entonces, después de que ellas escucharon la voz de Jesús y Jesús les habló a ellas y les dijo: salve. En otras palabras, les dijo a ellas: hola, ¿cómo están? Y ellas automáticamente, al mirar a Jesús, ¿qué fue lo que hicieron? Corrieron a Jesús. Se tiraron a los pies de Jesús y abrazaron los pies de Jesús y entendieron que lo que el ángel les había dicho a ellas era verdad.
Era verdad. Pero en el versículo 28 dice, entonces Jesús les dijo, no temáis. ¿Por qué les dice a ellas no temáis? Porque tenían miedo. Y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Y ahí, ¿qué dice? Me verán. Allí me verán. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús les decía a ellas que no temieran, hermano? ¿Te has preguntado por qué? Porque tenían miedo. O sea, la respuesta es porque tenían miedo, ¿no? Tenían temor. Porque tenían temor de lo que habían visto. Y ahora que no solamente tenían temor de lo que habían visto, ahora que tenían a Jesús delante de ellas, después de haberle visto haberle bajado de la cruz, ¿ok? Envolverlo en una manta o en una sábana blanca, meterlo en el sepulcro, cerrar la entrada del sepulcro con una piedra. Y ellas veían claramente que Jesús, el Hijo de Dios, había muerto. Y ahora ver a Jesús vivo delante de ellas, para ellas fue algo increíble. Si no estás bien de los nervios, yo pienso que ahí te vuelves loco o loca, ¿no? Pero entendemos que el plan de Dios era revelarse a aquellos los cuales le amaban a Él. En Lucas 24:5 nos dice la Escritura. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora que el ángel les dijo a ellas, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y tener a Jesús delante de ellas, creyeron al mensaje de los ángeles y dijeron, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios. Por ello, podemos entender el mensaje de Jesús. Porque les dijo a ellos estas palabras, dice, id y dad las nuevas a mis hermanos. Id y dad las nuevas a mis hermanos. ¿Por qué mis hermanos? Ponte a pensar. O sea, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el creador de todas las cosas. En Él estaba la vida y la vida fue dada a nosotros a través de Él. Ahora, ¿por qué nos llama hermanos? ¿Por qué? Porque podemos entender que ahora nos dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. O sea, ahora podemos recibir a Jesús en nuestro corazón. Porque ya estos discípulos, estos 12 apóstoles, o los 11 apóstoles, porque en uno se les había muerto, ¿verdad? Se mató solo, el Judas Iscariote, ¿no? Bueno, los 11 ya habían no solamente creído en Jesús, sino que habían puesto su fe en Jesús, y Jesús sabía que eran sus discípulos, por lo tanto eran sus hermanos. El momento que tú abres tu corazón a Cristo Jesús y le invitas a entrar en tu corazón, y Jesús viene a ser Señor de tu vida, automáticamente vienes a ser hijo e hija de Dios. Por lo tanto, puedes ser constituido hermano de Jesús, de acuerdo a las Escrituras. Por ello dice entonces, les dijo, no temáis, ir y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Todos los años, todos los judíos subían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Todos los años. Todos los años viajaban de donde ellos viviesen. Algunos en Galilea, otros en Judea, otros en Dan, otros en diferentes partes, en las diferentes tribus de Israel. Pero todos los años comparecían ellos a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y después de celebrar la Pascua, cada uno empacaba sus cosas y se regresaba a su lugar de origen. ¿Los discípulos de Jesús eran de Judea? ¿De dónde eran los discípulos de Jesús, hermanos? De Galilea. Eran galileos. ¿Y por qué eran galileos? Tenían que regresar ¿a dónde? Tenían que regresar a Galilea. O sea, tenían que regresar a sus casas.
a su lugar de origen. Y como ellos tenían que regresar a su lugar de origen, ¿qué crees tú? Jesús les dijo a ellos, yo os voy a encontrar a vosotros. ¿Dónde? En Galilea, a donde ustedes van. Y ahí os hablaré y ahí os revelaré el plan divino de Dios. Ahora vamos a dar un giro respecto a la condición del hombre. Damos gloria a Dios por la resurrección de Jesús. Damos gloria a Dios por lo que Él hizo y el hecho de que ahora, porque Él vive, nosotros viviremos. Pero ahora veamos la condición del hombre después de que tienen una revelación. O sea, que han visto la gloria de Dios. Y veamos el efecto que tuvo en estas personas. Lo que nos lleva al cuarto punto, el impacto del gran descubrimiento. El impacto del gran descubrimiento. En el versículo 11, mientras ellas iban, dice, he aquí unos de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Estando nosotros dormidos. Los soldados vinieron a la ciudad. Los soldados fueron instituidos, ya fueron puestos a guardar la tumba por los líderes religiosos por orden de Poncio Pilato. Poncio Pilato les dijo a ellos, ir a agarrar los soldados que ustedes quieran, vayan y pónganlos en la tumba, que guarden la tumba. Estos soldados, al mirar el aspecto del ángel, quedar ellos literalmente paralizados. Después de que la aparición pasó, de que el ángel regresó a la gloria de Dios al cielo, ellos nuevamente se espabilaron y agarraron fuerza y corrieron ¿hacia dónde? Corrieron hacia la ciudad. Fueron a la ciudad. Y entrando en la ciudad vinieron a los principales sacerdotes y les dijeron a ellos con lujo de detalle todas las cosas que habían acontecido. Ahora dime tú una cosa. ¿No crees que ese hubiera sido un buen punto de regreso? ¿No crees tú que con esta noticia los líderes religiosos hubieran entendido que realmente Jesús era el Hijo de Dios? Por el hecho de que, oye, Jesús mismo hizo milagros y maravillas delante de ellos. Jesús mismo les dijo a ellos, les dice a ellos, destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. En 3 días voy a resucitar. Ahora, el hecho de que Jesús ha resucitado para ellos hubiese sido, Padre, nos equivocamos. Le dimos muerte al santo, al justo, al Mesías, al Cristo, el Salvador de Israel. Perdónanos, de verdad, perdónanos. Es muy trágico lo que hemos hecho. Eso hubiese sido la reacción correcta. Pero ¿qué hacen ellos? Se juntan ellos y toman consejo y en vez de arrepentirse, sobornan a los soldados dándoles mucho dinero, incitándoles ¿a qué? A mentir. Incitándoles a mentir. Hermanos, si el día de mañana yo te incito a ti a mentir, dame una patada y no me dejes nunca más subirme al púlpito. Porque te estoy llevando por el camino de la mentira. Eso es lo que estos hombres estaban haciendo. Los sobornaron y les dijeron a ellos, vayan y digan que los discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo de ellos estando ustedes dormidos. Ahora, ellos, los soldados romanos, conocían claramente, hermanos, lo que significaba quedarse dormido en la guardia. Significaba la muerte. Si la voz de ellos o si el rumor de ellos hubiese llegado a los oídos del comandante, del capitán, del sargento, del general, de quien hubiese sido que estos guardias se quedaron dormidos guardando en una misión, si hubieran quedado dormidos les hubiesen eliminado, quitado la muerte, quitado la vida automáticamente, le hubieran dado muerte a todos ellos. Se hubiesen dado muerte. Por ello es que recuerda, cuando tú
dices una mentira, tienes que usar otra mentira para cubrir esa mentira. Y después tienes que usar otra mentira más para cubrir esa mentira. Y se hace una bola de mentiras. ¿Ya? Un desastre total. Un desastre total. Por ello en el versículo 14, ¿qué nos dice? Y si esto lo oyere el gobernador, o sea que se quedaron dormidos, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulga entre los judíos hasta el día de hoy. Tomando el dinero, hermanos, fueron y divulgaron esta gran mentira. Podemos ver un contraste sumamente interesante aquí en esta porción de la Escritura. El ángel dio un mensaje a las mujeres y les dijo a ellas: id y haced saber a mis discípulos o a los discípulos de Jesús que Él ha resucitado. ¿Qué fue lo que hicieron ellas? Fueron corriendo. ¿A qué? A dar las nuevas de que Jesús había resucitado. Y en el proceso de la carrera tuvieron un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Tuvieron un encuentro con Jesús. Ahora, estos hombres podemos ver que también fueron comisionados a llevar el mensaje a los líderes religiosos. Pero ellos en el proceso no tuvieron un encuentro con Jesús, tuvieron un encuentro con el diablo. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el diablo es padre de mentiras. Padre de mentiras. Y dice Jesús, los que mienten hijos del diablo son, ¿verdad? Hijos del diablo son. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que las mujeres cuando vieron a Cristo se emocionaron y dijeron gloria a Dios por la gloria del Creador. Y estos hombres cuando vieron a los sacerdotes y el consejo que les dieron a ellos, lo único que hicieron fue echarse tierra arriba. Irse más profundo al infierno. En conclusión, el día de hoy, hermanos, celebramos un día de victoria. El día en el cual la muerte, el pecado, Satanás y la tumba fueron vencidos para siempre. Para siempre. Primera de Corintios 15, 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y como fueron vencidos por medio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, hermanos, nosotros tenemos esperanza. Esperanza. Para nosotros estas palabras son de gran gozo. Celebremos y gocémonos, pero sobre todo obedezcamos las palabras de Jesús. Cuando les dijo a estas mujeres: mas id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí les veré. El mensaje de hoy para nosotros es el siguiente. Las mismas palabras de Jesús son las palabras que Él nos habla este día y nos dice: mas id y dad las nuevas a mis hermanos. Las nuevas de que Jesús ha resucitado de los muertos, ascendió a la gloria, se sentó a la diestra del Padre y desde ahí intercede por todos nosotros. Así es de que, iglesia, tenemos una gran comisión. Tenemos que ir y llevar las nuevas, dar las nuevas de que Cristo vive y vive en nuestro corazón. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias por este día, este tiempo, tu palabra, el mensaje, las buenas nuevas de salvación, el hecho de que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos,
ascendió a la gloria y se sentó a tu diestra y desde ahí intercede por cada uno de nosotros, Padre. Pedimos, mi Dios, que seamos diligentes al mandato que nos has dado este día en tu palabra de ir y dar las nuevas de que tú, Jesús, has resucitado y estás ahí, mi Dios, para nosotros y por nosotros. Gracias, Padre, te damos. Gracias te damos, Jesús. Por ello, este día, si acá en este lugar hay alguien que aún no ha hecho una confesión de fe, no ha invitado a Cristo a entrar en su corazón, o sea, no ha sido declarado hijo de Dios. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero igual nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es de que este día, si quieres recibir a Cristo Jesús, puedes decirte con la garantía de que eres hoy este día hecho hijo de Dios o hija de Dios. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Declaro que yo te he fallado y soy pecador y este día me arrepiento de haber pecado y te pido perdón. Y te invito a entrar en mi corazón. Te invito a que seas Señor de mi vida. Si has hecho esa pequeña oración, el Señor este día ha escrito tu nombre en el libro de la vida del Cordero y en estos momentos los ángeles están haciendo fiesta en los cielos. Por ello, Padre, bendice, Señor, a aquel que ha hecho esta confesión de fe, ha invitado a Cristo a entrar en su corazón y este día le ha declarado rey de su vida. Y de hoy en adelante te lo encomiendo para que tú, mi Dios, seas el que lo instruyas en tus caminos. Seas el que le hables a su corazón y seas el que, oh mi Dios, le ayudes a entender el plan perfecto que tú tienes para su vida. Gracias, Padre, una vez más te damos la honra y la gloria. Y no más buscaremos entre los muertos al que vive, porque ha resucitado y porque Él vive, nosotros viviremos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor me lo...